Especialmente atendiendo a que hay una rueda de prensa citada al rato a la 1:30, y obviamente no queremos comernos el tiempo de los compañeros que han solicitado la reunión. Les agradecemos a ustedes la presencia. El senador Mario Delgado se integrará seguramente en unos minutos. La intención del grupo que estamos aquí presentes es presentar a ustedes un documento que de hecho mandamos a las salas de prensa el pasado domingo. Es un documento preliminar que hemos venido configurando un grupo de economistas, de personas militantes del Partido de la Revolución Democrática, que en distintos ámbitos hemos hecho una revisión de la propuesta de reforma financiera que recientemente fue presentada por la Secretaría de Hacienda y que nos genera serias dudas y preocupaciones, sobre todo porque nos parece que si bien es un documento que va en el sentido de fortalecer y darle solidez al sistema financiero, nos parece a todas luces incompleta porque no atiende los problemas estructurales que enfrenta la banca y el sistema financiero en nuestro país. Como ustedes saben, hay enormes críticas sobre que la banca en nuestro país no presta lo suficiente, hay enormes críticas sobre que no hay acceso sólido, especialmente para la micro, para la pequeña, para la mediana industria. Hay también enormes críticas sobre que las cuotas, las comisiones, las tasas de interés que enfrentan los usuarios del sistema financiero mexicano, pues son muy altas si las comparamos con las que se presentan en otros países del mundo. De tal manera que para nosotros, en el Partido de la Revolución Democrática, y esto lo hemos venido trabajando también con diputados federales, que estamos buscando pues un planteamiento de reforma financiera que verdaderamente nos permita profundizar, bancarizar, pero sobre todo generar mejores condiciones para los usuarios en este país. Está sobre todo una crítica muy puntual al sistema financiero mexicano, donde un total de 7 bancos concentran alrededor del 80% de la actividad financiera, siendo que son poco más de 40 los bancos que existen en el país. De tal forma que si nosotros no tenemos una reforma financiera que busque disminuir las tasas de interés, que busque no dar trato igual a los desiguales, sino buscar contextos donde haya trato diferenciado en el acceso a las tasas interbancarias, por poner un ejemplo, pues nunca vamos a poder tener un sistema financiero que sea competitivo, un sistema financiero que verdaderamente sea incluyente, pero sobre todo un sistema financiero que sea barato para la gente, que preste dinero y que a final de cuentas estos recursos que preste puedan ser baratos en el sistema, en beneficio del crecimiento del empleo y en beneficio de la micro y la pequeña y mediana empresa. De tal manera que lo que nosotros tenemos, y le voy a pedir al senador Zoé Robledo que proceda a leer cuáles son los puntos que nosotros hemos exhibido en un decálogo de acciones que nos parece indispensable que considere la reforma financiera y que serán parte de una serie de documentos e iniciativas de ley que habremos de presentar durante el periodo que actualmente cursa, el periodo de receso, en el cual en la permanente este grupo de economistas del Partido de la Revolución Democrática habremos de presentar iniciativas pues que lo que vengan a hacer es complementar, fortalecer y sobre todo subsanar las graves deficiencias que tiene la iniciativa que ha sido presentada por la Secretaría de Hacienda. Creemos que es indispensable aprovechar el aprendizaje en materia de competencia que se tuvo recientemente en la discusión en materia de telecomunicaciones para que esa misma lógica, esa misma visión de competencia en beneficio de los consumidores sea la que impere en la discusión de la reforma financiera. Estamos en contra de que la visión que tiene Hacienda sea exclusivamente para garantizar la solidez del sistema financiero. Si bien nos parece positivo, nos parece que ahí no está el meollo del asunto, ahí no está el tiro de precisión. El tiro de precisión es en fortalecer la competencia, evitar la grave concentración que actualmente existe en el sistema financiero. Con ustedes el senador Zoé Robledo. Muchas gracias. Bueno, procedo a leer textualmente el decálogo de acciones y programas que a nuestro parecer hace falta en esta reforma financiera. Primero, garantizar la competencia bancaria.
Creemos que una política de competencia diferenciada que tenga por objeto acabar con la concentración bancaria y garantizar condiciones de acceso y crecimiento a otros intermediarios financieros, es decir, aseguradoras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, SOFOLES, etcétera, y a los propios bancos de menor tamaño. El problema de las iniciativas presentadas es que no resuelven el problema del alto costo de fondeo para los intermediarios financieros de menor tamaño. Segundo, beneficio directo y defensa a los usuarios. Detallar claramente los compromisos, los beneficios y el mejoramiento de las condiciones de acceso al financiamiento de la población y del sector empresarial. En la reforma se contemplan acciones para fortalecer a los auxiliares financieros con la finalidad de ampliar las opciones de pago en establecimientos no bancarios, pero eso no sirve ni para ampliar el crédito ni para ampliar el ahorro de la población que actualmente no es cubierta por el sistema financiero. Se requiere fortalecer la protección de los usuarios del servicio financiero a través de acciones colectivas y otras figuras jurídicas en la materia. Tercero, sistema de pagos. Un sistema de cámaras de compensación que garanticen el acceso directo a todos los intermediarios financieros para realizar operaciones. Es necesario limitar el papel de los bancos en la administración de dichas cámaras y reducir los costos interbancarios que, por ejemplo, mantienen en comisiones y uso de cajeros, los cuales son muy elevados. Cuarto, moderar la salida de recursos bancarios, es decir, regular la transferencia excesiva de dividendos a las matrices y establecer impuestos para ganancias extraordinarias producto del cobro de comisiones excesivas. Quinto, desarrollar otras opciones de financiamiento, así como México presenta niveles de ahorro y de crédito muy bajo, también tiene un mercado de valores minúsculo. Se requiere facilitar el financiamiento a empresas medianas por esta vía y responsabilizar de manera exclusiva a una comisión gubernamental para esta tarea. Sexto, banca de desarrollo. Impulsar una banca de fomento que genere sinergias en el sector privado a fin de garantizar la inversión en sectores estratégicos de la economía. No bastan los cambios declarativos en la legislación con respecto a la vocación de la banca de desarrollo, sino hacen falta medidas concretas para que no solamente sirva para financiar instituciones públicas y trabaje con instituciones de menor tamaño. Séptimo, regulación de las tasas de interés del sector comercial y del crédito pignorante. Paralelo a esta reforma se debe regular a otros intermediarios no financieros que sirven a la mayor parte de la población del país. Es necesario tener un nuevo marco legal que permite el desarrollo de las microfinanzas como alternativa para enfrentar la pobreza de millones de mexicanos. Octavo, fomento a una banca de financiamiento al sector productivo. Se requiere de acciones concretas para revertir la tendencia de la banca comercial de adquirir bonos gubernamentales y otorgar principalmente crédito al consumo. Se requiere de nuevas políticas para relajar las políticas de reservas para quienes prestan a las pymes y mecanismos para abaratar el fondeo de las instituciones de menor tamaño. Noveno, Rectoría del Estado. Establecer un programa de modernización del sistema financiero que establezca políticas públicas para garantizar la competencia en el sector y que incluya metas, plazos y actores involucrados, así como el fortalecimiento y la independencia de los órganos reguladores en el sector financiero. La propia Comisión Federal de Competencia, en el estudio que envió al Congreso de la Unión en el 2007, recomienda la autonomía de esta comisión, así como de la CONDUCEF. Y décimo, un control parlamentario. El Congreso de la Unión deberá establecer un programa de reforma financiera, mecanismos de evaluación entre los entes reguladores que informe anualmente los avances en cuanto a las metas planteadas de la reforma, nombramiento y supervisión de los titulares de los órganos de regulación del sector financiero, eliminar la discrecionalidad de las decisiones de los órganos reguladores, entre otras disposiciones. Creemos que es necesario que en la legislación se establezca el compromiso del Ejecutivo Federal de rendir cuentas con respecto a los resultados anuales en materia de reducción de tasas, comisiones y ampliación de los mecanismos de ahorro y de crédito. Esos son los 10 puntos que estamos planteando y en los que coincidimos. Yo le daré la palabra al compañero Vidal Llerenas, también doctor en Economía del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creemos y el interés que tenemos de
presentarnos ahora, del documento que presentamos el fin de semana, fue dejar en claro que se requiere una discusión más profunda del sistema financiero y que la propuesta que se ha presentado en los últimos días es sí una buena oportunidad para iniciar este debate. Hay cosas importantes en la propuesta, cosas buenas, por ejemplo, mecanismos para establecer cómo un banco puede quebrar, por ejemplo, mecanismos para que las garantías que puedan recuperar los bancos pues sea más sencillo, fortalece a la Conducef, lo cual va a permitir que se frenen algunos abusos de los bancos, etcétera. Es una iniciativa que recoge buena parte de la regulación secundaria que ya se había emitido por parte de las autoridades financieras en los últimos años. Seguramente ayudará a que el sistema financiero sea mejor, pero sí nos preocupa que si no tenemos una discusión más profunda, pues no se van a resolver los problemas estructurales del sistema financiero nacional. Y yo lo veo, creo que son tres problemas principalmente. Uno es la falta de competencia. Hay 6, 7 bancos que tienen el 80 y tantos % del sistema financiero, que poseen la infraestructura financiera, es decir, los sistemas, los mecanismos de pagos, etcétera, que pueden tener control sobre las tarifas interbancarias, y que esto está permitiendo que los bancos más pequeños no se desarrollen en México. Tenemos una multitud de bancos pequeños que no se están desarrollando y que son, curiosamente, los que mejores tasas pagan, los que menos comisiones cobran y los que más prestan a las pequeñas empresas. Entonces, primero tenemos un problema de competencia que no es claro cómo se va a resolver y que la reforma no lo establece. De hecho, da un mandato para que la Comisión de Competencia en algunos días, en unas semanas, pueda emitir un comentario al respecto. Pero ya tenemos mucha información con respecto a competencia y podemos iniciar ya con acciones que permitan que los bancos puedan competir más. Segundo, tenemos que revertir la tendencia de que solo se preste al gobierno, solo se compre bonos gubernamentales y solo se preste para el consumo o para créditos hipotecarios. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues meternos a cosas más arriesgadas, creo yo, como por ejemplo que las reservas preventivas puedan ser menores si se prestan a pymes, por ejemplo, o bajar los costos de fondeo a estos bancos de menor tamaño, que son los que sí están prestando. Y tercero, parece una reforma muy enfocada en los bancos, como si el único intermediario financiero que importa para las empresas sean los bancos, cuando tenemos que fomentar de manera importante el mercado bursátil, que pequeñas empresas, medianas empresas puedan recurrir al mercado bursátil. Tenemos que meternos al tema también de los micropréstamos, de las microfinanzas, que también se toca poco. Tenemos que meter intermediarios financieros no bancarios, como pueden ser las casas de empeño, etcétera, donde la mayor parte de la población los usa. La reforma se mete al tema de auxiliares financieros, es decir, de cuando uno puede ir a pagar un recibo al Oxxo o a otro tipo de tienda, pero esto no mejora la capacidad de ahorro ni de préstamo de una persona. Sí le facilita que use el sistema financiero, pero no está generando una cultura o servicios que puedan hacer que la gente tenga acceso a estos servicios. Gracias. El senador Mario Delgado. Muchas gracias. Tenemos un sistema financiero que prácticamente se dedica a comprar bonos del gobierno y sacar rentas extraordinarias de comisiones muy altas para sus usuarios. Esto provoca que tengan grandes utilidades y que no haya ningún incentivo a hacer las actividades fundamentales de la banca, que es financiar el desarrollo. La banca en México no busca proyectos productivos con potencial de crecimiento para financiarlos y tener mayores utilidades, porque las utilidades las está obteniendo en actividades sin riesgo, en la compra de valores gubernamentales y las altísimas comisiones. Ahora, las comisiones no las fija el mercado, las fijan entre los bancos, y el Banco de México es la autoridad encargada de supervisarlas y regularlas, y el Banco de México hasta la fecha ha sido omiso en esa materia. Entonces, esta reforma, ¿qué tiene que hacer? Pues entrarle al tema de las comisiones. La relación más importante que tienen los usuarios de la banca en México, dado que no existe el crédito, pues son sus comisiones. Entonces, si es una reforma al sistema financiero que no va a cambiar la relación de los usuarios de la banca con sus bancos, pues entonces no va a tener ningún impacto. Y ese es un tema donde se tiene que ser
muy agresivo en el tema de las comisiones bancarias. También nos parece que es una reforma que después de que venimos de la de telecomunicaciones, donde el eje de la discusión fue la competencia, en esta reforma el eje no es la competencia. Y tenemos un mercado oligopólico que actúa como tal, por ejemplo, en el tema de las comisiones. Ellos ponen precios a algunas tarifas interbancarias que tienen finalmente relación con el consumidor final. Entonces, creo que debe tener un mayor énfasis en el tema de la competencia esta reforma. Sabemos que los 5 bancos extranjeros más grandes, la mayoría de sus balances tienen CETES, se están fondeando a una tasa muy barata. Ellos salen con el gran público ahorrador y están pagando una tasa de 4%, es decir, incluso negativa en términos reales. Y es una red de sucursales que cuando menos en los 2 bancos más grandes pues lo heredaron del rescate financiero del 95. Hay una gran desventaja, hay cerca de 50 instituciones bancarias en el país, hay 50 permisos para operar como bancos, sin embargo hay una concentración altísima, el 80% de los activos en 7 bancos. ¿Por qué no pueden competir los bancos pequeños? Precisamente porque hay mucha, como ya lo decía el diputado Vidal Llerenas, hay muchas desventajas en el costo del fondeo. Los bancos pequeños tienen que acudir a la banca de desarrollo o al mercado para financiarse y lo hacen a tasas pues que las calificadoras determinan que ellos no tienen la misma calificación que los bancos grandes y eso les da un costo de fondeo mucho mayor y eso no los hace competitivos. También tenemos que, como en telecomunicaciones, si se planteó una regulación asimétrica a partir del share de mercado, aquí tendría que ocurrir lo mismo. Tendría que haber una regulación asimétrica, incluso Basilea III considera una regulación asimétrica para los bancos pequeños. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es darle esta énfasis en preocuparnos por los usuarios de la banca, los que son las personas físicas y también las pequeñas y medianas empresas. Esta reforma financiera debe generar los incentivos pues para que los bancos actúen o los banqueros actúen como banqueros profesionales y la prioridad no sea pues andar exprimiendo a los usuarios de la banca o andar cobrando los intereses de los bonos del gobierno, sino que vayan a financiar, a buscar proyectos que generen mayor actividad productiva. Ese es el énfasis que le vamos a dar este grupo de legisladores, de economistas, van a hacer una serie de propuestas que vamos a hacer en el proceso de discusión de estas reformas. También vamos a convocar a algunos expertos, a otras agentes financieros, también, como ya lo mencionó Vidal Llerenas, para escuchar sus opiniones, porque fundamentalmente es una reforma pensando en los grandes bancos. Sí, solamente subrayar, como lo han dicho mis compañeros, que estaremos presentando pues un paquete de iniciativas en esta lógica y acompañados de equipos académicos desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colmex, el CIDE, que vamos a convocar precisamente en el seno de la Comisión Permanente para poder discutir y revisar eso que le falta a la propuesta que ha presentado la Secretaría de Hacienda. Yo creo que es importante subrayar, especialmente con este bombo y platillo que se ha querido plantear el proyecto de reforma financiera, que si no se cambian las condiciones estructurales en materia de concentración y si no se generan condiciones para que verdaderamente haya competencia en un mercado que está sumamente concentrado, son BBVA Bancomer, que tiene el 21% del total de la actividad financiera, Banamex el 18.6% de la actividad financiera, Santander con el 13.28%, Banorte con el 10.24%, HSBC con el 8.22%, Inbursa con el 4.77% y Scotiabank con el 3.65%. Eso suma el 80% de toda la actividad financiera del país.
Y esto es algo no solamente que hemos dos venido revisando y discutiendo, sino algo que recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad, junto con el propio CESP, que es el Centro de Estudios del Sector Privado, han hecho esta revisión en la que queda muy claro que en la medida en la que es más grande el banco, más gana por las tarifas y por las comisiones que cobra. Entonces, es indispensable subrayar que la propuesta que ha presentado la Secretaría de Hacienda, pues hace que se mantenga el status quo. Han querido vender, repito, con bombo y platillo que esto va a detonar masivamente el crédito y que va a disminuir las tasas de interés. Podría ocurrir, pero me parece que comprarlo en esa lógica sería hacer que la gente, que los usuarios del sistema financiero cayeran en una enorme mentira. De tal forma que lo que tenemos que hacer, y estaremos construyendo el grupo de economistas que hemos presentado este documento desde el Partido de la Revolución Democrática, es iniciativas que complementen lo que desde nuestro punto de vista hoy es totalmente insuficiente. Y estaríamos obviamente a la atención de las preguntas y respuestas que ustedes nos quieran hacer. ¿Puede ser sobre otro tema? Sí, ¿no hay nada sobre el tema financiero? Pues, camaradas, es la parte más importante de las reformas del país. Me gustaría saber sobre esto que se ha mencionado mucho acerca de de que se criminaliza a los usuarios, de la posibilidad de que incluso se encarcele a los deudores, que esto viene incluido también dentro de este paquete. Si ustedes tienen contemplado algo sobre esto y si se evitará justamente que esto ocurra. Bueno, sí, hay que defender a los usuarios. Creo que parte de la reforma tiene que ver con defender más a los usuarios. Está la parte de garantías que va a facilitar que se recuperen garantías, pero habría que decir que no hay una relación tan directa entre recuperación de garantías y crédito. Es decir, si uno ve la historia del crédito en México, ha habido periodos donde el crédito se ha exponenciado y no se han cambiado los para recuperar garantías. En general, los bancos no quieren recuperar una garantía. Es decir, ese no es el mecanismo para detonar el crédito, ¿no? O sea, ahí creo que hay parte de la falacia de la reforma, ¿no? Es decir, recuperar garantías va a necesariamente incrementar el crédito. ¿Quién sabe? La historia no necesariamente muestra eso. Un comentario también en ese sentido. Mira, si le preguntas tú prácticamente a cualquier banquero qué hace falta para dar más crédito, te va a responder siempre lo mismo: mayores garantías, mayor seguridad jurídica en la recuperación de garantías. Sin embargo, hay un nicho, hay un grupo de bancos pequeños que han expandido el crédito a pequeñas y medianas empresas, es decir, al sector productivo, en un 100% de 2008 a la fecha. Y los bancos grandes, como decía el senador Ríos Peter, pues han mantenido estancados, no crece el crédito. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Y además estos pequeños se enfrentan condiciones condiciones muy desfavorables por el tema del financiamiento que ya mencioné. Bueno, porque ellos tienen los incentivos a que la única forma de lograr utilidades son financiando, ir arriesgando y buscando proyectos. Esos incentivos debe tenerlo todo el sistema financiero, porque pues no, me parece que, como dice, coincido con Vidal Llerena, no es la principal causa por la cual no se ha detonado el crédito en el país. Creo que hay incentivos perversos donde los bancos están muy cómodos en una zona de confort, administrando bonos del gobierno y cobrando altísimas comisiones a clientes cautivos, y de ahí están generando las utilidades. Necesitamos banqueros en México con una capacidad de análisis mayor respecto de los proyectos que pueden tener éxito en nuestro país y que se dediquen más a financiar el desarrollo. Pero por supuesto, como dice Vidal Llerena, vamos a estar atentos a que no sea una legislación pues que se vaya directamente sobre los usuarios. Creo que depende de otras cosas, de la valoración del crédito para poder tener una mayor expansión crediticia. Hay otros lugares, por ejemplo en Europa, lo que estás viendo es que tienes una gran recuperación, pero ahí el abuso del crédito ahora que ha provocado que incluso el Poder Judicial se niegue o los jueces ya se están negando a dar órdenes de desalojo porque la gente se está suicidando, porque ya no puede recuperar sus casas. Entonces ese no es el tema fundamental, no debe serlo en la reforma
financiera, sino poner los incentivos adecuados para que los bancos se dediquen a buscar proyectos productivos, que hay muchos en el país y que prácticamente no pueden acceder al crédito precisamente porque les piden casi que tengan que demostrar que no necesitan el crédito para poder dárselo, es decir, que tengan activos, que tengan colaterales, que tengan flujo efectivo y no un potencial de crecimiento, que es lo que hay que buscar. ¿Alguien más? Claudia. Gracias. Senadores, quisiera consultarles su opinión, si me pueden regalar su opinión, sobre esta denuncia que interpuso el gobierno federal en contra de César Nava, a quien están acusando de conspirar criminalmente en contra de Pemex, cuando era funcionario de esta paraestatal. Gracias. Bueno, hasta este momento lo que logramos leer, que fue una nota del Reforma, es que esta denuncia se ha interpuesto. Me parece que, como en cualquier proceso judicial, pues habrá que estar atentos a cómo se conducen las diligencias y ver qué es lo que resulta en términos explícitamente jurídicos sobre ese tema. Sería la opinión que en ese particular yo podría dar. No, bueno, y es por la información que hoy se publica, pues son en los tribunales de Estados Unidos, se involucra también a empresas internacionales. Entonces, pues hay que seguir muy de cerca esta demanda, a ver qué consecuencias tiene. Y algo en lo que ha insistido mucho el senador Ríos Peter y su servidor, es que como que estamos cansados ya de ver todo el tiempo escándalos de corrupción en la prensa y finalmente no vemos responsables absolutamente de nada. Por eso hay iniciativas que ha presentado el senador Ríos Peter y su servidor, de cómo justamente componer esta rendición de cuentas que está rota, y al final del día no hay responsables. Vemos muchos escándalos, pero no vemos a ningún responsable. Entonces, algo que vamos a seguir impulsando aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, compañero.